En la W, hablan las ministras. La señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, nos atiende a esta hora en la W. Ministra, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, buenos días a todos los de la mesa. Ministra, en nuestras entregas de esta semana de El laberinto del dinero de la salud, del entramado que han descubierto mis compañeros, hoy van a hablar de los recursos de la salud de las personas privadas de la libertad y los desvíos controlados, direccionados por la clase política. Ministra, ¿a usted le han contado algo de esto? Julio, digamos que en el tema de la salud de los privados de la libertad hay muchísimas investigaciones y muchísimas historias. Yo siempre creo que es importante decirlo. Este es un tema que ha estado rodeado de mucha información mediática. Yo, como siempre, creo que todo eso debe pasar por el órgano competente. Yo he hecho incluso denuncias a través de varias de las noticias que han surgido a la Fiscalía General. Pero dentro de la actuación que tiene el Ministerio de Justicia y del Derecho, muchas de ellas han sido objeto de estas denuncias, otras han sido objeto de formulación ante los órganos de control, como Procuraduría, y eso significa pues esperar a que cada uno de los órganos adelante las correspondientes. Ministra, eso es comprensible. Así como pues es comprensible que cada órgano pues tenga que desarrollar lo que le corresponde. Sin embargo, en el último proceso que se dio para definir quiénes iban a operar la salud de las personas privadas de la libertad, se estaba cometiendo de entrada se estaba dando de entrada una llamativa situación. 2 días de convocatoria para que se presentaran los oferentes. ¿Eso a usted no le parece ya algo sospechoso? Pues yo no puedo hablar de sospecha, se hace dentro de los términos legales la convocatoria, por lo menos en lo que corresponde a los periodos que yo conozco. Antes no he mirado tampoco los procesos que se han dado. Significa que cuando yo entro al ministerio hay una prestación del servicio que ya viene bajo una licitación y pues todos los actos gozan de legalidad hasta tanto la justicia o la ley decrete que son actos inválidos. Entiendo. Y sin embargo, ministra, es en ese mismo proceso, al final, los 3 elegidos tienen a los tres grupos o de IPS que curiosamente hemos estado señalando están vinculados con partidos políticos o con un muy buen amigo del expresidente de la Fiduprovisora. ¿Eso tampoco le parece sospechoso? Bueno, mira, sospechoso como sospechoso puede parecer muchas cosas, pero te voy a decir algo también. Yo soy partidaria y creo que ya me han conocido en el tiempo que he estado en todas mis actividades de que la política no debe estar metida en la contratación. Sin embargo, uno encuentra que en muchas ocasiones muchos de estos actores están participando activamente. El hecho de que esté metida o no la política a mí me puede disgustar o me puede gustar, pero eso no significa que yo pueda decir que son actos ilícitos o no, salvo que lo diga una autoridad competente. Y creo que eso es muy importante decirlo, porque muchas de las cosas que con estos elementos se pueden evaluar solamente pueden ser dichas por autoridades judiciales. Claro, pero es que, ministra, aquí hay una entidad que debería estar bajo la lupa y pareciera que no lo está, que se llama la Fiduprevisora. Usted ya sabe lo que pasó allí con la unidad de gestión del riesgo. Lo que estamos presentando es la situación de los recursos de los profesores que habrían sido desviados para configurar una gigantesca entidad que agrupa IPS en el país. Y ahora vemos que los recursos del USPEC,
que también están en manos de la fiduprevisora, terminan en manos de los mismos. ¿Usted no le parece que hay un problema mayor? Pues mira, a mí no me gusta especular. Yo creo que es importante decir que dentro de todos los temas se ha seguido un proceso de licitación. Se ha optado por votar por un proceso de licitación. Esto es anterior a mi llegada, inclusive. La fiduprevisora trabaja con la licitación y algunas otras entidades, y desde ese punto de vista pues cumple según establece el catálogo de la propuesta que se hace por parte no solamente de USPEC sino de otras entidades con los requisitos. Lo que sí es importante decir es que todo esto sí debe tener alguna respuesta dentro de las investigaciones tanto de Procuraduría como de Fiscalía, porque nosotros no podemos estar, digamos, adelantando juicios si no hay una investigación correspondiente. En criterio por lo menos he tenido la posibilidad incluso de llamar a la fiduprevisora en muchas ocasiones para que responda por actos del Servicio de Salud que en el criterio del Ministerio de Justicia no eran adecuados. Se estaban generando elementos que podrían llevar a actos de descuido u omisiones en algunos casos. Han respondido con algunas mejoras. Las denuncias se han formulado a la Fiscalía por parte del Ministerio de Justicia e incluso se han recibido algunas informaciones mediáticas y se han trasladado. La fiduprevisora tiene obviamente muchos años en este país y lo que hay que hacer claramente es determinar si no solamente hay vinculación política, porque yo creo que la vinculación política en este país es con absolutamente todo. Entonces, lo que hay que determinar es si es ilícito, si es violatorio de alguna disposición, y eso lo tienen que hacer las autoridades. Bien, entonces, pues ojalá pueda usted verificar la salud de los profesores o de los privados de la libertad que dependen de su ministerio para ver si están satisfechos con el servicio que le prestan. Sí. Pero mire, ministra, yo quiero preguntarle... Incluso, mire, en el tema de salud es muy importante decirlo, los problemas que se presentan y la cantidad de preguntas que ha hecho el Ministerio de Justicia y de reuniones que ha hecho el Ministerio de Justicia por problemas en el tema de salud, usted puede ver la bitácora que ha llevado el Ministerio de Justicia en esto, porque a mí lo que más me preocupa realmente es la prestación del servicio de salud, no solamente habitual, sino la necesidad de que responda a las urgencias o emergencias. Y esto también significa haber hecho una cantidad de mejoras, incluso la apertura del pabellón del Hospital San Carlos. Pero yo le entiendo a usted, porque yo también, si me lo pregunta, hay casos en donde digo la prestación de salud tiene problemas y para mí el riesgo puede ser uno de los elementos fundamentales en el tema de los PPL. Bien. Ministra, le cambio el tema, aunque seguimos hablando del mismo laberinto. Porque el año pasado, en 2024, en mayo, se toma una decisión a nivel del Consejo Superior de la Carrera Notarial, cuya presidencia está encabezada o está a cargo del ministro de Salud del momento, de Justicia del momento, perdón. Y en ese Consejo Superior de la Carrera Notarial, pues se toma la determinación de echar para atrás una directriz que ellos mismos se habían dictado a la hora de definir cómo se reemplaza a los notarios que se retiran de una notaría y que por ende dejan una vacante. La ley dice que habría preferencia para ocupar a solicitud propia dentro de la misma circunscripción otra notaría de la misma categoría que se encuentre vacante para quienes pertenecen a la carrera notarial. Eso lo dice la ley. Y era lo que decía la reglamentación creada por el Consejo. ¿Por qué quitan eso? A ver, yo le explico. Eso lo decía la ley. El Consejo Superior de la Carrera Notarial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado, por la Procuraduría General de la Nación. Es un ente colegiado
que significa tomar decisiones por los presidentes de la Corte, el Consejo de Estado, el Procurador General, obviamente un representante de los notarios y la Superintendencia de Notariado Registro con cabeza del Ministerio de Justicia como presidente de la comisión. Esto significó entender que había una norma y una disposición que se aplicaba antes que trabajaba sobre la carrera del notario y el derecho de preferencia. Esto estaba regulado en el artículo 278 del decreto ley de 960. Sin embargo, en el año 2022, el Consejo de Estado generó una decisión en donde dice que si esto no se reglamenta por el Poder Legislativo, pues el derecho de preferencia no podría aplicarse. Y desde ahí la Sala, en un concepto del 27 de febrero del 2024, cuando nosotros hicimos, o que se hace por el Ministerio de Justicia, un derecho de aclaración sobre este tema, dice que el derecho de preferencia no puede aplicarse sin una ley que lo regule. Esto es cumplimiento precisamente de una decisión del Consejo de Estado y el Consejo Notarial en ese momento, principios del año 2024, pues no tiene competencia para reglamentar si se desarrolla el derecho de preferencia, porque esto es solamente y exclusivo del Poder Legislativo, es decir, tiene que ir al Congreso de la República. Desde ese punto de vista, entonces el Consejo Superior de Carrera Notarial, en la fecha que usted menciona, pues determina efectivamente estos elementos y por esa razón no se vuelve a tratar de reglamentar el principio de preferencia y se toma la decisión dentro de ese Consejo colegiado. Claro. Ministra, ¿cuándo fue la decisión del Consejo de Estado? La decisión fue en el 2022, 27 de febrero, en el año 2022, en octubre, y el concepto que se pidió a la Sala del Servicio Civil fue el 27 de febrero del 2024. ¿Segura que la decisión del Consejo de Estado fue en octubre del 2022? Porque es que en 2022, en octubre, se tomó la decisión del Consejo Superior de la Carrera Notarial, en una sesión del 19 de octubre, de dar aplicación al derecho de preferencia. No, el 19 de octubre de 2022, lo que se decidió por el Consejo de Carrera Notarial, en donde se adoptó un procedimiento interno, entonces se dijo realizar la consulta a la Sala Civil en octubre del 2022. Precisamente porque ya teníamos me da mucha pena, la decisión del 2022. Ministra, y sí me da mucha pena, pero eso sí no es así. Yo tengo el documento y está señalando del 19 de octubre de 2022 que se asume la decisión de dar aplicación al derecho de preferencia establecido en el numeral 3 del decreto ley 960. Pero realizando la consulta al Consejo de Estado. Y esa consulta al Consejo de Estado, que es la que se contesta, dice efectivamente en febrero del 2024 que el derecho de preferencia no puede aplicarse sin una ley que lo regule. Y el Consejo Superior de Carrera Notarial nos dice el Consejo de Estado no tiene competencia para reglamentar. Claro, pero una consulta al Consejo de Estado no tiene... A ver, pero es que, ministra, una consulta al derecho de Estado en principio no es algo que tenga que darse de obligatorio cumplimiento. La respuesta a una consulta que no tiene una obligación de ser aplicada. Pero antes usted habló de un fallo del Consejo de Estado del año 2022, entonces le estoy preguntando cuál es ese fallo, porque yo no lo he encontrado. Correcto. Es que cuando nosotros hablamos, el Consejo de Estado del 2022 suspendió y anuló el decreto 2054 del 2014. Ese es el fallo del Consejo de Estado. Ajá. Correcto. Pero no anula la ley. 2022. No anula la ley 960 y 1970. Pero suspender al decreto lo que está suspendiendo, porque consideró que efectivamente la reglamentación del derecho de preferencia no la podía hacer el Consejo Superior, lo que hace es anular la facultad del Consejo Superior para expedir o tratar de reglamentar el derecho de preferencia. Pero anular un decreto no anula una ley, ministra. No, pero anula la facultad del Consejo. Entonces, cuando anula la facultad del Consejo, lo que hace el Consejo es someter a valoración de la Sala del Consejo Civil, que es correcto, si bien es cierto no es obligatorio, sí es un criterio orientador
cuando no existe una disposición como en este caso. Y el Consejo Notarial lo que hace es claramente decidir acoger el concepto de la autoridad competente para interpretar sobre la base de que no puede generar esa reglamentación. Entiendo, ministra. Es decir que al final lo que se determina en el Consejo de Estado, tanto en la recomendación tras la consulta, así como en esa decisión que anuló un decreto más no la ley, es que se permite que el gobierno pueda seguir escogiendo a dedo a los notarios, ¿correcto? No, señor, porque efectivamente lo que quiere decirse esto es que nosotros teníamos una condición que era derecho de preferencia, pero no se ha quitado nunca la condición en particular de quién elige el notario, que esa es una característica que ha venido desde la implementación de la ley. Hay unos requisitos, incluso los requisitos de ley. ¿Cuánto tiene que tener de experiencia el notario? ¿Quién tiene que tener un manejo, digamos, social y de reputación, etcétera, etcétera? Pero el tema particular de la reglamentación del derecho de preferencia, que era una forma de acceder un requisito más, se cae frente ante esta interpretación, y obviamente esto es a principios del año 2024, yo ni siquiera había llegado al Ministerio de Justicia. En mayo se cae esto. En julio es nombrada notaria Daniela Andrade. Ella contaba con todas las calidades y cualidades necesarias para ser notaria, teniendo en cuenta que estaba inmersa en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo por ser la vicepresidenta de la fiduprevisora que autorizó miles de millones de pesos en pagos a operadores de gestión del riesgo que luego no cumplieron. A ver, yo voy a contestar de la siguiente manera. ¿Cumplía requisitos? Sí. Esa postulación la hace la superintendencia ante el Ministerio de Justicia. Quien revisa los requisitos, cumplía requisitos, no tiene ninguna anotación, no tiene ningún antecedente, y le voy a contar. Hay notarios que han sido sugeridos y que tienen anotaciones o procesos vigentes con medida de aseguramiento. Esas personas son negadas absolutamente, o que tengan mala reputación desde el punto de vista formal, no desde el punto de vista de alguna noticia o alguna comunicación. Esas personas son descartadas por superintendencia, por Ministerio de Justicia. Esa postulación se hace desde Presidencia de la República, se ha hecho toda la vida. El presidente es el que define quiénes son los notarios en Colombia, y una vez pasa por todos esos filtros, se nombra a la persona. Señora ministra, el país está prácticamente en vilo esperando la extradición de Papá Pitufo. El Tribunal de Porto ya aprobó la extradición, pero su defensa la apeló y hay ahí un momento de espera. Pero el gobierno, ¿qué está haciendo frente a ese momento esperado de la llegada a Colombia de Papá Pitufo y todo el proceso que hay con el SAR del contrabando? Bueno, digamos que hay dos instancias en Colombia que están pendientes de la decisión en Porto y en Portugal. La Fiscalía General de la Nación, que fue la que solicitó y expidió a través de un juez la orden de captura para que el señor Diego Marín responda dentro de unas investigaciones que tiene la Fiscalía General. El Ministerio de Justicia del Derecho y la Cancillería lo que hacen es trasladar todos estos elementos a el correspondiente órgano en Derecho Internacional en Portugal para que se realice esa extradición. Nosotros hemos hecho dos solicitudes. Una a España, en donde el señor salió de España, se fue para Portugal, ya nos habían concedido la extradición en España. Al irse para Portugal no se puede hacer efectiva la extradición. En Portugal el señor solicita asilo, además de que está sometido a un proceso de extradición. En la extradición en primera instancia, o sea, la primera decisión que se toma en Portugal reciente es acceder a la extradición, pero eso tiene un recurso por reglamentación en Portugal. Ese recurso debe tramitarse y más o menos se demora 80 días, pero también tiene a la par resolviendo una solicitud de asilo
que es un elemento que también tiene que resolver Portugal. Entonces, nosotros estamos a la espera de las definiciones, y la definición solamente se da cuando en este tribunal se resuelva el recurso sobre la extradición y cuando se resuelva la decisión y la petición de asilo del señor Diego Marín en ese país. Ministra, permítame preguntarle por la situación del señor alias Araña. ¿En qué va el proceso de extradición del señor a Estados Unidos? ¿Ya recibieron el concepto por parte de la Corte Suprema si avala o no la extradición del señor Araña? Sí, el trámite está en este momento en la Corte Suprema de Justicia. El trámite del señor Giovanni está con la formalización de la extradición y el traslado para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie. No ha llegado todavía decisión de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Justicia si va a votar favorable o desfavorable la extradición solicitada. Ministra, gracias por su tiempo y aprovecho para desearle un buen fin de semana. Muy amable, ministra. Gracias, Julio. Gracias a ustedes.